Casi era medianoche cuando María secó las últimas gotas de agua de la superficie brillante de la mesa del comedor. La gran casa estaba envuelta en silencio, con solo el leve susurro de las hojas afuera de la ventana, donde el viento jugaba con las ramas de los árboles en el jardín. La luz en la mansión era tenue, proyectando reflejos dorados sobre los muebles antiguos. A María le encantaban esas horas tardías, cuando la casa dormía y podía tomarse un momento para respirar el ambiente de lujo y tranquilidad que le resultaba tan inalcanzable en su vida cotidiana. Caminó lentamente por el largo pasillo, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Las alfombras estaban alineadas y los cojines decorativos en los sofás estaban bien dispuestos. Al pasar por la puerta de la sala de juegos de la pequeña Lucía, María no pudo resistir echar un vistazo. La niña dormía acurrucada en su cama, rodeada de osos de peluche y muñecas. Una sonrisa juguetona adornaba el rostro de Lucía. Quizás estaba soñando algo agradable. María cerró la puerta suavemente y continuó su camino. De vuelta en su habitación en los cuartos de servicio, María reflexionó sobre su vida. Estaba agradecida por su trabajo estable y las oportunidades que le ofrecía para ahorrar para su sueño, tener su propia casa. La habitación de María era modesta pero acogedora. El pequeño espacio era su refugio del mundo, donde cada cosa tenía su lugar. Se sentó en un viejo escritorio de madera donde había una pequeña lámpara y sacó un cuaderno y un bolígrafo del cajón. Comenzó a registrar cuánto dinero había logrado ahorrar esa semana. Aunque aún estaba lejos de su objetivo, cada pequeño aporte la acercaba más. De repente, escuchó un ruido afuera de la ventana. María se acercó a la ventana y vio a Natalia, la esposa de su empleador, caminando por el sendero. El aire fresco de la noche hizo que María se estremeciera. Mientras observaba a Natalia envuelta en una manta cálida, dirigiéndose lentamente hacia el cenador del jardín, era evidente que algo la estaba perturbando. Sus pasos eran inestables y su cabeza estaba inclinada. María olvidó de inmediato sus cálculos, y su corazón latía al compás de los sentimientos de la mujer a quien había llegado a ver no solo como su empleadora, sino como una amiga. Rápidamente se puso una chaqueta y salió de su habitación para ver si Natalia necesitaba apoyo. Cuando llegó al cenador, Natalia estaba sentada en un banco mirando las siluetas oscuras del jardín. Al escuchar pasos, Natalia levantó la cabeza. «María, me alegra que estés aquí», dijo Natalia en voz baja. La cálida noche descendía sobre la ciudad, enmarcando las mansiones, jardines y terrazas con la suave luz del atardecer. En esa tranquilidad, el jardín parecía una isla de aislamiento, donde a veces se podía olvidar la división entre amos y sirvientes. Natalia estaba sentada en una silla cómoda en la terraza, su rostro iluminado por la llama titilante de una vela y una linterna de vidrio cercana. Con elegancia casual, María se sentó, y el cansancio de un largo día de trabajo parecía evaporarse, dando paso a la ligereza y la alegría que brotaban de su conversación. «María, ¿crees que este esmalte de uñas me queda bien?», Natalia preguntó, levantando los dedos pintados de un delicado tono rosado. «Oh, sí, Natalia. Combina perfectamente con el color de tu vestido», respondió María, admirando genuinamente el refinado gusto de su jefa. Natalia sonrió y la miró cálidamente. No solo aceptaba cumplidos, sino que también le importaba la opinión de María sobre diversos aspectos de la vida. «María, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu plan de comprar tu propia casa?», preguntó Natalia, desviando la conversación hacia temas más personales. María se detuvo un momento, ya que rara vez compartía sus sueños, incluso con amigos cercanos, y mucho menos con su jefa. Sin embargo, la atmósfera de confianza y apertura le permitió relajarse. «Despacio pero con seguridad, Natalia, cada centavo cuenta. Ya casi tengo el dinero para el pago inicial, gracias al salario justo de tu esposo. Mi sueño es tener mi propio departamento. Aunque el alojamiento que me has dado es muy acogedor», añadió. «Eso es maravilloso, María, lo entiendo completamente, todos necesitamos nuestro propio espacio. Estoy tan feliz por ti». Natalia se alegró genuinamente por el progreso de María. «Sabes, yo también sueño mucho. A veces siento que esta gran casa me limita. Quiero algo nuevo, tal vez comenzar algo propio. Nuestro negocio se ha vuelto agotador, y pensé que después de que Lucía naciera, mi vida se llenaría de nuevos colores.
Pero resulta que soy una buena empresaria, pero una mala madre. María miró a Natalia sorprendida. Las conversaciones sobre sueños y deseos personales eran raras, y eso las acercaba más. En esos momentos, no eran solo empleadora y sirvienta, sino dos amigas compartiendo sus pensamientos más profundos. Tal vez solo te sientes decaída. Y definitivamente no creo que seas una mala madre. Eres tan fuerte y talentosa. Solo necesitas algo de tiempo y tal vez tu instinto maternal se apodere, Natalia, dijo María en voz baja. Natalia colocó su mano sobre ella mientras la velada continuaba, y discutieron todo, desde las simples alegrías de la vida hasta cuestiones profundas y complejas. Sobre la mesa había una taza de té de hierbas fragante, y de vez en cuando, Natalia lo vertía en sus tazas, dejando que el calor de la bebida calentara sus manos y corazones. Con la llegada de una nueva niñera joven y atractiva llamada Ana, comenzaron los cambios en la casa, lamentablemente, no para mejor. La fachada previamente mantenida de una vida familiar feliz comenzó a resquebrajarse. El esposo y la esposa comenzaron a discutir con más frecuencia, sus voces penetrando a través de puertas cerradas, lo que estresaba a todos en la casa. Una noche, mientras María terminaba de limpiar la sala de estar, fue testigo de una de esas discusiones. Las voces eran tan fuertes que ni siquiera las puertas cerradas podían amortiguarlas. Intentando permanecer inadvertida, estaba a punto de irse cuando Natalia irrumpió en la habitación, con lágrimas corriendo por su rostro. «Natalia, ¿necesitas ayuda?», preguntó María mientras Natalia pasaba junto a ella. «Eso no es asunto tuyo, María. Solo haz tu trabajo y mantente al margen», respondió Natalia bruscamente antes de desaparecer tras la puerta de sus aposentos. Este incidente marcó un punto de quiebre para María. Se dio cuenta de que lo mejor sería mantenerse al margen de los conflictos familiares y centrarse en sus deberes. Sin embargo, el rastro de lo que había ocurrido persistió y la atmósfera en la casa se volvió cada vez más tensa y hostil. El esposo comenzó a desahogar sus emociones con el personal con mayor frecuencia. Alzaba la voz por asuntos triviales, constantemente les ponía multas por errores menores, creando un ambiente de temor e incertidumbre constantes. En respuesta a su comportamiento, comenzaron los despidos. Uno tras otro, los empleados abandonaron la casa, sin estar dispuestos a tolerar tal trato. Los que permanecieron se vieron obligados a trabajar el doble de duro, a menudo hasta altas horas de la noche, para completar todas las tareas necesarias. María también sintió la presión creciente. El trabajo nocturno comenzó a afectar su salud y nivel de fatiga, pero no podía permitirse el lujo de irse, ya que estaba cerca de alcanzar su objetivo, ahorrar lo suficiente para el pago inicial de una hipoteca. «Esto está empeorando», compartió María con una de las limpiadoras mientras terminaban su turno juntas. «No sé cuánto más podré quedarme aquí». «Yo tampoco», respondió Mer en voz baja, «pero necesito un poco más de tiempo. Ya casi alcanzo mi meta». Para María, era una prueba permanecer en una situación tan difícil, equilibrando su seguridad personal con la necesidad de lograr su objetivo deseado. Pero estaba decidida a soportar a pesar de todas las dificultades. Mientras las tensiones se encendían en la casa, Ana, la nueva niñera, parecía ser la única que no sentía el peso del drama compartido. Pasaba la mayor parte del tiempo haciendo las tareas domésticas y cuidando de la pequeña Lucía, sin interactuar con el resto del personal ni hacer intentos por integrarse al equipo. Su comportamiento distante creó un aura de alejamiento a su alrededor y muchos de los sirvientes comenzaron a notar que Ana actuaba como si estuviera separada de todos los demás. Natalia, cansada de las discusiones interminables y los conflictos con su esposo, se sentía cada vez más atrapada y limitada en sus acciones. Antes tan elegante y llena de vida, ahora a menudo se la veía en un estado desaliñado, sumida en pensamientos sombríos, con una copa en la mano. Hacia el mediodía, su interés por su propia hija y su hogar parecía completamente perdido, y trasladó todas sus responsabilidades maternales a los hombros de Ana. La tensión en la casa alcanzó su punto máximo en una noche lluviosa cuando, después de otra discusión, el esposo levantó la mano contra Natalia. Sin dudarlo, ella recogió algunas pertenencias, llamó a su chofer y salió de la casa. Parecía como si a su esposo no le importara en absoluto. Ni siquiera intentó detenerla.
María se quedó perpleja ante esta situación porque aún había una niña pequeña en la casa y no estaba claro a dónde había ido su madre ni cuándo regresaría. Desde entonces, el esposo se había vuelto aún más irritable y exigente. Comenzó a despedir al personal por las más mínimas transgresiones. Sus gritos se volvieron rutinarios y el ambiente en la casa se volvió tan insoportable que muchos consideraron irse. Pero para María, no había elección. Estaba tan cerca de su objetivo que cada día en esa casa era una prueba de resistencia para ella. Las noches se convirtieron en un momento de reflexión. Ella se acostaba en su cama, escuchando la lluvia golpear contra la ventana de su cuarto en las dependencias del servicio, contemplando su futuro. El dinero para el pago inicial de la hipoteca estaba casi reunido, y la idea de dejar pronto ese lugar le daba fuerzas. Solo un poco más, se decía a sí misma. Solo un poco más y podré empezar una nueva vida. María sentía que cada nuevo día en esa casa le exigía más fuerza y paciencia. Trabajar hasta tarde se convirtió en una rutina mientras se esforzaba por ahorrar la cantidad necesaria para el pago inicial de la hipoteca. En esas noches sin luna, la casa parecía diferente. Las sombras en las paredes se veían más oscuras, y el silencio solo era interrumpido por el eco de sus pasos y, de vez en cuando, los llantos de la pequeña Lucía. María se dio cuenta de que, a pesar de la presencia de la niñera, la niña solía quedarse sola en su habitación, llorando y llamando a su madre, que no estaba allí para consolarla. El corazón de María se estremecía al pensar en la pequeña sin cuidados ni afecto. Pero el miedo a perder su trabajo y la necesidad de mantener límites la mantenían a distancia. No puedo permitirme intervenir, se recordaba a sí misma cada vez que escuchaba el llanto a través de la puerta cerrada de la habitación de la niña. Necesito pensar en mi propio futuro. Pero noche tras noche, su resolución se debilitaba al ver a esa pequeña alma sufrir sola. Un día, cuando el llanto se volvió casi insoportable, María no pudo más. Se acercó silenciosamente a la puerta de la habitación de la niña, giró el pomo lentamente y entró. Lucía estaba sentada en su cuna, abrazando un oso de peluche, con su carita manchada de lágrimas. Lucía, cariño, no estás sola, susurró María suavemente. Acercándose a la cuna, levantó delicadamente a la niña y comenzó a calmarla, meciéndola y cantándole una nana que recordaba de su propia infancia. Con cada día que pasaba, María se encontraba reflexionando más sobre la situación en la casa. Cada vez más conversaciones con sus colegas solo confirmaban sus temores. María, será mejor que te mantengas alejada de la niña. Recuerda, eres limpiadora, no niñera, le aconsejó una colega. Si el jefe se entera de que te estás metiendo donde no debes, te despedirá sin paga. ¿Y qué puedes cambiar? Solo empeorarás tu situación. María sabía que era verdad. Cada vez que volvía a limpiar, sentía el peso de la responsabilidad y el miedo a sentarse en sus hombros. Pero ver a la niña sufrir y no hacer nada al respecto era insoportable para ella. Reuniendo fuerzas, María decidió seguir la guía de su corazón. Comenzó a visitar secretamente la guardería todas las noches para asegurarse de que Lucía durmiera tranquilamente. Estas visitas clandestinas se convirtieron en un pequeño rayo de luz para María en el oscuro mar de su trabajo nocturno. Sentía que estaba haciendo algo bueno en este loco mundo de riqueza y mentiras, donde los problemas de los adultos eclipsaban las necesidades de una niña pequeña. No puedo cambiar mucho, pensaba María mientras arropaba a Lucía, pero puedo hacer que sus noches sean un poco más cálidas. Y a pesar del riesgo que corría en esos momentos, María sentía que estaba haciendo lo correcto. Aquella noche fue diferente. El esposo había dado una fiesta que se prolongó hasta la madrugada, y para la mañana, la casa debía brillar como si nada hubiera pasado. Armada con un cubo, trapos y varios productos de limpieza, María comenzó a limpiar metódicamente. El persistente aroma a alcohol y perfume caro aún impregnaba los pasillos, y el suelo estaba cubierto de restos de decoraciones y confeti mientras María realizaba su trabajo. Poco a poco, los sonidos de la fiesta se desvanecieron y la casa quedó en silencio, interrumpida solo por el ruido ocasional de la calle exterior. Sin embargo, este silencio se rompió repentinamente con los fuertes llantos de la pequeña Lucía que venían desde la guardería. María intentó ignorar el llanto, sabiendo que debía terminar de limpiar. Pero su instinto maternal se impuso. Dejó el cubo de agua y abrió suavemente la puerta de la guardería.
Allí, a la tenue luz, iluminada solo por una lámpara nocturna en forma de estrella, Lucía estaba sentada en su cuna, llorando en soledad. No había ni padre ni niñera para consolarla. Al acercarse a la cuna, María levantó cuidadosamente a la niña y la acomodó, ofreciéndole su chupón que se había caído. Lucía se fue calmando poco a poco, acurrucándose contra María, y pronto cerró los ojos nuevamente. Después de que la niña se durmiera, llena de ira hacia la niñera y perplejidad por su irresponsabilidad, María decidió encontrar a Ana y entender lo que estaba ocurriendo. Silenciosamente recorrió varios pasillos escuchando. Gemidos y murmullos emanaban desde detrás de la puerta de una de las habitaciones de invitados. Evidentemente, la niñera y el dueño de la casa se estaban divirtiendo. Pegada a la pared, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia, María no pudo intervenir, sabiendo que podría costarle su trabajo. Pero reconoció la voz de la joven niñera, y regresó a la guardería para asegurarse de que Lucía estuviera bien. María se aseguró de que la niña dormía profundamente antes de irse a continuar con su limpieza. Trabajó durante el resto de la noche limpiando los restos de la fiesta, que ahora le parecía aún más absurda y sin sentido. Con los primeros rayos de luz de la mañana entrando por las ventanas, la casa brillaba de limpieza. María, exhausta pero decidida, reunió sus cosas para regresar brevemente a su cuarto y descansar antes de comenzar el siguiente día de trabajo. La luz de la madrugada apenas atravesaba las nubes cuando María se despertó después de un sueño corto e inquieto. El turno de noche la había dejado exhausta, pero los eventos de la noche anterior seguían rondando en su mente, impidiéndole descansar. Recordaba el llanto de Lucía, su mirada solitaria y la risa de la niñera de fondo. Estas imágenes atormentaban a María. Reuniendo fuerzas, se dirigió a la cocina, donde el personal solía desayunar. Haciéndose una taza de té fuerte, María encontró a su colega Guadalupe, quien ya estaba bebiendo café en una esquina. «Guadalupe, necesito hablar contigo», comenzó María sentándose frente a ella. «¿Qué pasó?». Guadalupe la miró con interés cauteloso. María le relató los eventos de la noche anterior, cómo había consolado a Lucía y lo que vio y escuchó. Esperaba apoyo, pero la reacción de Guadalupe no fue lo que esperaba. «María, es mejor que olvides todo lo que viste», dijo Guadalupe con severidad. «No es asunto tuyo. No es tu hija. Si empiezas a meterte, solo te meterás en problemas. No vale la pena». Las palabras de su colega hicieron que María se quedara helada. Entendía los riesgos, pero su corazón no podía reconciliarse con la idea de dejar a la pequeña Lucía desprotegida. «No puedo simplemente quedarme de brazos cruzados», dijo María en voz baja, su voz temblando de emoción. Guadalupe suspiró y la miró con simpatía, pero también con confusión en sus ojos. «Ten cuidado, María. Esta casa no vas a cambiar nada». Al regresar al trabajo, María ya sabía que iba a ser una noche difícil. Como de costumbre, el esposo y la niñera se habían ido, dejando a Lucía sola. Al escuchar el llanto familiar, corrió rápidamente hacia la niña, tomándola en sus brazos. Sentía el pequeño cuerpo temblando entre sollozos. María se dio cuenta de que Lucía tenía hambre. Sin dudarlo, llevó a la niña a la cocina y la alimentó. Una vez calmada, Lucía pronto se quedó dormida en los brazos de María. María se quedó con Lucía hasta que se quedó profundamente dormida. No quedaba mucho tiempo para la limpieza. Con cuidado, la colocó de nuevo en la cuna y regresó a su trabajo. A medida que se acercaba la mañana y la casa comenzaba a despertar lentamente, el esposo y la niñera regresaron. Claramente estaban de resaca y no notaron a María hasta que comenzó a trapear los pisos. «¿Por qué estás trabajando tan despacio?», preguntó el esposo con rudeza, como si buscara una razón para molestarse. María permaneció en silencio y continuó su trabajo, tratando de mantener la compostura y el enfoque. Sus pensamientos estaban con Lucía y la ira creció dentro de ella al ver a la niñera, quien debería estar cuidando a la niña, no su padre. María apenas había dormido después de su último turno de noche. Antes de que comenzara el nuevo día de trabajo, se sentía más agotada emocionalmente que físicamente. Mientras se preparaba para la limpieza, una de sus colegas se acercó a ella con una pregunta. «María, ¿terminaste tan tarde ayer? ¿Qué pasó?», su voz estaba llena de preocupación. «Hola,
Solo me aseguré de que Lucía estuviera bien, respondió María con incertidumbre, evitando el contacto visual con su colega. María, no es asunto tuyo. No te metas con la niña. Podría terminar mal, dijo su colega con severidad, mirando hacia otro lado. María asintió, pero la rebeldía crecía en su corazón. No podía permanecer indiferente, sabiendo que la pequeña necesitaba ayuda. Esa noche no fue menos tensa. El dueño de la casa y la niñera, aparentemente olvidando todas sus responsabilidades, se estaban divirtiendo junto a la piscina. María podía escuchar el ruido de sus conversaciones y risas, pero no se oía el llanto de Lucía, lo que la preocupaba aún más. María se acercó cautelosamente a la puerta del cuarto de la niña, tocando nerviosamente el picaporte. Entró en silencio. La tenue luz de la noche apenas iluminaba la habitación. La cuna estaba cubierta con una gran manta que amortiguaba los sonidos. Al quitarla, María vio a Lucía, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. Sus pequeñas manos se extendieron hacia ella, y el corazón de María se rompió de lástima. María temblaba de ira. Esa niñera había cruzado todos los límites, cubrir a una niña para ahogar su llanto era demasiado. SHH, cariño, todo estará bien, susurró, levantando a la niña en sus brazos. Lucía se acurrucó cerca de ella, buscando consuelo y calor. María alimentó a Lucía, la calmó y la volvió a acostar en la cuna suavemente. Al salir, miró a la niña dormida y se prometió a sí misma que mañana todo cambiaría. Al regresar a la casa principal, María continuó limpiando. Las voces borrachas del dueño de la casa y la niñera se apagaron y pronto volvieron al interior. El dueño, al notar a María, comentó groseramente: «Has estado aquí toda la noche trabajando más lento que un caracol». María simplemente asintió, tragándose la amargura de sus palabras y tratando de concentrarse en su tarea. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció, suspiró aliviada y siguió con su trabajo. La noche fue en vela para María. A pesar de su cansancio, sus pensamientos giraban en torno a Lucía y su situación vulnerable en esa fría casa. Al amanecer, se sentía agotada, pero su determinación brillaba con más fuerza que nunca. Sabía que tenía que hacer algo para proteger a la pequeña, sin importar los riesgos para ella misma. Tan pronto como María se aseguró de que la niñera estaba sola en la cocina, entró, preparándose para una conversación desagradable. «Ana, no puedes tratar a Lucía así. Es solo una niña». La voz de María temblaba de ira y preocupación. «Al menos finge hacer tu trabajo. De lo contrario, la niña podría salir lastimada». Ana, inesperadamente tranquila y segura de sí misma, solo sonrió con desdén. «María, ocúpate de tus propios asuntos. Si quiero, no seguirás aquí. Y no te preocupes por la niña, pronto ocuparé el lugar de la señora, y lo primero que haré será mandarla a un orfanato». Esas palabras golpearon a María como una puñalada. Enfurecida, luchó por contener las lágrimas. Ana tomó un plato con sobras de desayuno y, sin vacilar, se lo arrojó a María. El plato se rompió en el suelo junto a sus pies, haciéndose añicos en pequeños pedazos. «Limpia esto y no te metas en los asuntos de los demás», dijo fríamente Ana. Al salir de la cocina, María se quedó atónita y sola en su impotente rabia. En el fondo, sabía que acudir al dueño de la casa en busca de ayuda sería inútil. Lágrimas de amargura y desesperación nublaron brevemente sus ojos, pero rápidamente las secó. Comenzó a limpiar, tratando de concentrarse en su trabajo para distraerse de los pesados pensamientos. Por la tarde, cuando el dueño de la casa finalmente se despertó después de un largo sueño post-fiesta, la niñera, ahora sobria y aparentemente olvidando sus rivalidades nocturnas, se apresuró a contarle sobre el incidente. «Cariño, tu limpiadora, María, me estaba gritando esta mañana. Empezó a mentir y siempre está intentando interferir con Lucía. Y creo que está robando en la casa». El dueño de la casa, apenas ocultando su irritación, llamó a María. «He oído que estás causando problemas. Termina tu trabajo y sal de la casa. Y ni pienses en irte antes de haber limpiado. No verás tu salario de este mes». Su voz era dura e implacable. María se quedó frente a él, escuchando sus palabras, que sonaban como una sentencia. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sin embargo, en el fondo,
solo pensaba en la niña. María se sentó en la mesa del comedor con las otras limpiadoras. Seria y retraída, compartió la noticia de su despido con ellas. Su colega, quien siempre le había advertido sobre la interferencia innecesaria, solo suspiró con fuerza. «Te lo advertí, María». «Era inevitable», dijo Irene con pesar en su voz. «Lo sé», respondió María en voz baja, pero no podía simplemente ver a esa pequeña sufrir. Sus pensamientos estaban únicamente con Lucía. Su corazón se llenaba de preocupación por la niña a cada segundo. Cuando comenzó su último turno, los invitados ya se estaban reuniendo para la siguiente fiesta. La música sonaba afuera y la alegría estaba en pleno apogeo. Pero nadie pensaba en la pequeña que estaba desatendida. María estaba limpiando en el segundo piso cuando escuchó el familiar llanto de Lucía a través del ruido de la fiesta. Su corazón se encogió. Dejó caer un trapo y un cubo y se dirigió a la habitación infantil. Allí, en la penumbra, encontró a Lucía en su cuna, con los ojos llenos de lágrimas. María levantó a Lucía en sus brazos y la pequeña inmediatamente la abrazó alrededor del cuello, reconfortando a la niña. Sintió que Lucía le sonreía a través de las lágrimas por primera vez. Este momento derritió el corazón de María. Se dio cuenta de que no podía dejar a Lucía en ese caos. En ese momento, María tomó una decisión. Rápidamente recogió algunas de las pertenencias de la niña, las metió en una bolsa, tomó a Lucía y salió de la casa silenciosamente por la puerta trasera. La niña no se resistió. Observaba todo con interés. María tomó un taxi y se fue directamente al hotel más cercano. Después de alimentar a Lucía y acostarla en la cama de la habitación del hotel, María se sentó al borde de la cama y miró a su alrededor. El sueño tranquilo de Lucía contrastaba con la tormenta de emociones que se arremolinaba en la cabeza de María. Se dio cuenta de que había cometido un acto que podría interpretarse como secuestro, porque esencialmente lo era. María estaba horrorizada. Sentada en el silencio de la habitación, intentaba pensar en sus próximos pasos. Ella enfrentaba una multitud de problemas, las consecuencias legales de sus acciones, la posibilidad de ser procesada penalmente y la necesidad de proteger a Lucía de un posible regreso a un hogar donde no era querida. Todo eso giraba en su mente como un remolino, sin forma de detenerlo, excepto por el sueño. María se sentaba en la esquina de la pequeña habitación del hotel, mirando a Lucía dormir. Débiles rayos del sol de la mañana se filtraban a través de las cortinas, iluminando el rincón tranquilo donde la niña había encontrado un refugio temporal. Pero para María, la mañana no traía su acostumbrada calma. Llegaba con el peso de decisiones urgentes. Con el pánico apenas contenido, marcó el número de su colega, quien se suponía ya estaba en el trabajo en ese momento. La llamada rompió el silencio. Después de unos tonos, hubo una respuesta. «Irina, soy yo, María». «Lo hice. Me llevé a Lucía de la casa», comenzó en voz baja, tratando de mantenerse calmada. «María, ¿qué has hecho? Debes devolver a la niña de inmediato. Hay policías por todas partes. Te encontrarán y te meterán en la cárcel». Irina estaba claramente impactada, su voz temblaba de indignación y miedo. «Irina, entiendo lo que dices, pero es demasiado tarde. Ya me enfrento a la cárcel y no puedo simplemente devolverla así». No les importaba. «Tengo que hacer algo para ayudar a Lucía», suplicó María. «Está bien, María, buscaré el número de Natalia. Ella sigue siendo su madre. Debes llamarla y contarle todo. Tal vez ella pueda ayudarte. Trataré de encontrarlo en la libreta de direcciones, pero tienes que tener mucho cuidado», prometió Irina, aunque su voz aún temblaba de nerviosismo. Mientras Irina buscaba el número, María se sentó junto a Lucía, tratando de ordenar sus pensamientos. Pronto, el teléfono sonó de nuevo. «Encontré el número. Te lo enviaré ahora mismo. Ten cuidado», dijo brevemente Irina. Tan pronto como María recibió el mensaje, inmediatamente marcó el número de Natalia. Mientras tanto, la policía ya había comenzado su investigación. En la casa, los oficiales interrogaban a Annie, quien fingía estar alterada, pero sus ojos fríos y su mirada aburrida traicionaban su indiferencia hacia lo que sucedía. Los carros de policía se detuvieron frente a la entrada del hotel donde María se escondía. Con ellos llegó el dueño de la casa y la niñera,
ambos visiblemente preocupados, aunque por diferentes razones. La niñera demostraba activamente su preocupación, tomando a Lucía en sus brazos y sosteniéndola cerca como si hubiera estado preocupada por ella todo este tiempo. La niña no quería ser sostenida por su niñera. Lloraba y se resistía. El dueño de la casa, por otro lado, estaba claramente furioso y luchaba por contener su ira. Estaba más interesado en castigar a María que en llevar a su hija de regreso a casa. María estaba de pie en el pasillo del hotel rodeada por oficiales de policía cuando vio al dueño gritar. Su corazón se apretó con miedo y desesperanza. Uno de los oficiales se acercó a ella y, sin decir una palabra, la esposó. La escena se desarrollaba frente al personal y los huéspedes del hotel, quienes no podían creer que una chica tan dulce pudiera ser una criminal. Todo estará bien, Lucía. No te preocupes, la niñera le habló suavemente a la niña, aunque sus ojos estaban fríos por dentro. Estaba molesta de que la niña hubiera sido encontrada tan rápido y que tendría que volver a cuidar de ella. María fue rápidamente llevada al coche y trasladada a la estación de policía. En la celda, se sintió completamente sola y desconectada del mundo. Todas sus esperanzas y planes se desmoronaron en un instante. Sentada en el duro banco, miraba al vacío mientras los pensamientos sobre las consecuencias de sus acciones revoloteaban en su cabeza. El detective Ricardo, un hombre de mediana edad con ojos cansados, entró en la sala de interrogatorios. Se sentó frente a María, estudiándola detenidamente. Señora, no sé qué está pasando ni qué motivó sus acciones, comenzó, pero ¿por qué actuó de esta manera? Entiende que esto es un delito grave. Sintiendo el peso de la culpa y el miedo, María permaneció en silencio. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero las contuvo. No sabía cómo explicar sus acciones de una manera que fuera comprendida y perdonada. No podía dejarla allí, logró decir finalmente. La vi sufrir. Sentí que si no la ayudaba, nadie lo haría. Ricardo asintió, anotando sus palabras. Veo que no es una criminal común, y creo que solo quería ayudar. Pero tenemos leyes, y el dueño de la casa es una persona influyente. Eso complica las cosas. Estoy seguro de que no tenía la intención de secuestrar a la niña para venderla o pedir un rescate, pero enfrenta una sentencia como los secuestradores de verdad. María inclinó la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. Se sentía completamente aplastada por unas circunstancias que se habían salido de control. Pasó la noche en la celda de la comisaría en un aislamiento sombrío, rodeada de frías paredes y la inquietud que le impedía dormir. Cada sonido en el pasillo la hacía saltar, y los pensamientos sobre lo que había hecho la torturaban sin cesar. La culpa y el miedo por el futuro no la abandonaban. Y por la mañana, se sentía completamente agotada. Cuando los primeros rayos de la mañana la atravesaron, se dio cuenta plenamente de la gravedad de su situación. Las lágrimas rodaban por sus mejillas en una oleada repentina, y María no pudo contenerlas. Lloró en silencio, tratando de no llamar la atención de los guardias. El detective Ricardo, que había pasado toda la noche en la estación interrogando a testigos y reuniendo información sobre el caso de María, se veía cansado y desgastado. A pesar de su estado, encontró tiempo para acercarse a la celda de María con 2 tazas de café. Le pasó una a través de los barrotes. Café de la mañana, María. Sé que no es mucho, pero tal vez te ayude a sentirte un poco mejor, dijo, tratando de sonreír. María tomó la taza. Sus manos temblaban, agradeció a Ricardo y tomó un pequeño sorbo, sintiendo como la bebida caliente le quemaba ligeramente los labios cansados. Pasé toda la noche hablando con tus colegas y vecinos. Entiendo por qué hiciste esto. Haré todo lo posible para ayudarte. Aunque el padre está insistiendo en el castigo más severo, continuó Ricardo, su voz sonando cansada pero sincera. Gracias, Ricardo. Realmente lo aprecio, susurró María, sintiendo como su voz temblaba de emoción. Ricardo se agachó, para estar al nivel de María, mirándola directamente a los ojos. ¿Qué te gustaría comer? Cuando tenga un pequeño descanso, ¿puedo traerte algo del café al lado de la estación? María sonrió levemente en respuesta, sintiendo un inesperado consuelo en su preocupación. Quizás algo dulce. Gracias, Ricardo dijo,
tratando de ocultar su ansiedad sobre el futuro. Ricardo asintió y se levantó lentamente. Prometió regresar lo antes posible, y María se quedó sola con sus pensamientos y el café caliente en sus manos. Después de su turno nocturno, Ricardo quería descansar al menos una hora para despejar su mente. Pero tan pronto como cerró los ojos, su sueño fue interrumpido por un grito agudo en el pasillo. La voz de una mujer llena de ira resonaba en las paredes de la estación de policía. Ricardo, levantando rápidamente la cabeza de una almohada improvisada hecha con una carpeta de documentos, se frotó los ojos, tratando de reunir sus pensamientos. ¿Cómo te atreves a arrestar a María? Los demandaré a todos por abuso de poder continuaba gritando la mujer mientras irrumpía en su oficina. Era Natalia, quien irrumpió en la habitación acompañada de un grupo de abogados. Todos parecían tan decididos como ella. Ricardo se levantó rápidamente, recuperando la compostura después de una noche de trabajo tenso. Fue por mi directiva. Soy la madre de Lucía declaró Natalia, con los ojos llenos de furia. ¿Por qué fue arrestada? ¿Cómo te atreves? Ricardo, aunque sorprendido, intentó mantener la profesionalidad. Tu esposo presentó una denuncia por secuestro. María no explicó nada cuando fue detenida respondió, intentando mantener la situación bajo control. Ella actuó bajo mis instrucciones. María es la niñera de mi hija y yo le pedí que se llevara a Lucía de la casa. Natalia parecía al borde de la histeria, sus palabras eran firmes y resueltas. Pero no era la verdad. Natalia solo se enteró de lo sucedido después de que uno de los colegas de María lograra contactarla. Ricardo escuchó atentamente, su sorpresa dando paso a alivio. Este giro de los acontecimientos podría cambiar significativamente el curso del caso. De acuerdo, entiendo que esto cambia las cosas. Ricardo tomó rápidamente el teléfono. Necesito contactar a tu esposo de inmediato. Debe venir aquí para que podamos discutir todo. Ricardo marcó el número del padre, explicando la situación y exigiendo su presencia inmediata en la estación. Mientras hablaba por teléfono, Natalia y los abogados esperaban ansiosos a un lado. Haré todo lo que pueda para llegar al fondo de esto. Aseguró cuando colgó. Revisaremos los cargos contra María teniendo en cuenta tu información. Natalia asintió. Su mirada se suavizó, pero aún transmitía quién estaba al mando. Cuando María salió de la estación de policía, el sol brillaba intensamente, prometiendo un nuevo día y nuevos comienzos. El detective Ricardo la acompañó hasta la salida, sonriendo y diciendo que estaba contento por un final tan feliz. María le devolvió la sonrisa y, medio en broma, le dijo que si quería contactarla, su número de teléfono estaba en su expediente. Ambos se rieron, y Ricardo estaba a punto de responder cuando un fuerte grito los interrumpió desde la ventana de un coche caro. Era Natalia, agitando enérgicamente la mano y gritando para que María se apresurara. María se acercó rápidamente al coche y se subió. Lo primero que preguntó fue por Lucía. Lucía está bien. Está bajo supervisión ahora, le aseguró Natalia. María suspiró aliviada, pero luego frunció el ceño, recordando a la niña que había dejado atrás. ¿Por qué la dejaste?, preguntó María con severidad. Natalia respondió, su expresión se tornó seria y triste. Cuando mi esposo empezó a engañarme con cualquiera que encontraba, me di cuenta de que quería el divorcio. Y para quedarse con nuestro negocio, tuve que actuar para proteger lo que es mío, explicó Natalia. Lamento cómo resultó todo. Espero resolver todo rápidamente. No imaginé que despediría a todas las niñeras, excepto a su amante. María escuchó, tratando de comprenderla. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó después de una pausa. Estoy enfrentando un proceso de divorcio difícil. Mi esposo quiere quedarse con todo, incluso lo que no le pertenece. Va a ser una verdadera guerra. Pero logré sacarlo de la casa, que por cierto, fue comprada con mi dinero, así que no volverás a ver a mi esposo, continuó Natalia. Necesito una niñera de confianza para mi hija. Natalia miró a María con esperanza. ¿Aceptarías?
María asintió sin dudar. Todo lo que había pasado solo había fortalecido su deseo de proteger a la pequeña Lucía. Llegaron a casa, donde Lucía jugaba alegremente afuera. María se acercó, la abrazó y la levantó. «He contratado a un nuevo administrador», dijo Natalia. «Él te contará todo y organizará tu trabajo como niñera». Y en cuanto a mí, Natalia besó a su hija y le entregó a María un sobre. «Es por el daño moral que nuestra familia te causó. La cantidad será suficiente para cumplir tu sueño». «También soy culpable», dijo Natalia con remordimiento en su voz. María tomó el sobre, sintiendo que el peso de sus decisiones se aligeraba un poco. Miró a Lucía en el coche que se alejaba, sin poder creer cómo había resultado todo. Antes de que pudiera reflexionar profundamente sobre el futuro, escuchó una voz familiar detrás de ella. Al darse la vuelta, vio a su colega sonriendo y caminando hacia ella. «María, me alegro tanto de que todo haya salido bien», dijo, abrazándola con fuerza. «Gracias por contactar a Natalia». «Después de todo, ¿sabes cuánto significaba para mí?», respondió María, sintiendo que las lágrimas de gratitud se asomaban en sus ojos. Ambas mujeres rieron, dándose cuenta de que las pruebas más difíciles podían estar detrás de ellas. Se dirigieron a la cocina para tomar té y discutir los eventos recientes. «Natalia ha recontratado a algunos de los empleados despedidos», dijo mientras servía el té en las tazas. «Y esa niñera que, bueno, ya sabes, con el dueño, fue despedida. Nadie la ha visto desde entonces. Así que supongo que ya tenemos una nueva niñera». «Yo». María sonrió. En el patio trasero de la ahora familiar y amplia casa, María estaba empujando a Lucía en los columpios. El aire estaba impregnado del calor de una mañana de verano, y había un silencio pacífico a su alrededor, un lujo raro después de todo el caos de los últimos meses. María sentía que su vida poco a poco volvía a la normalidad en la casa donde ahora era la dueña, cuidando de la pequeña Lucía. Había tranquilidad. Todas las tareas ya estaban hechas y los asuntos del hogar no requerían de su atención constante, lo que le permitía a María un momento para contemplar su futuro. Sentada en una banca cerca de los columpios, revisaba listados de apartamentos en su teléfono. Gracias a la generosidad de Natalia, ahora tenía suficientes fondos no solo para el pago inicial, sino para comprar un apartamento por completo. El sueño de tener su propio lugar, que parecía tan distante e imposible, de repente comenzó a tomar forma clara. De repente, el silencio se rompió por el sonido de un auto que se acercaba. María levantó la mirada y vio un coche que se detenía frente a la casa. Ricardo salió de él, sosteniendo un ramo de flores brillantes en sus manos. Su visita no era inesperada. Habían estado comunicándose con frecuencia desde la noche que María pasó en la celda. Llamó a la otra niñera de la casa, quien ahora ayudaba a cuidar la casa y a Lucía. Después de una breve explicación de que volvería pronto y unos tiernos besos para Lucía, María salió a la calle con una bolsa en las manos. Ricardo la saludó con una sonrisa, entregándole el ramo. «Estas son para ti. Espero que te gusten», dijo con los ojos brillando de alegría. «Son hermosas, Ricardo». «Gracias». María inclinó las flores y ambos intercambiaron sonrisas cálidas. Ricardo arrancó el motor y se alejaron, dejando la casa atrás. El sol de la tarde iluminaba las calles mientras María y Ricardo conducían por la ciudad. María estaba llena de emoción y no pudo resistirse a compartir sus planes para el futuro. «Encontré un excelente apartamento», Ricardo comenzó alegremente. «Y ya me imagino todo, cómo se verá cada habitación, qué papel tapiz elegir. Incluso ya elegí los muebles. Habrá un sofá grande y cómodo en la sala». María detallaba cada aspecto, cada átomo de la decoración que ya había elegido en su imaginación. Ricardo la escuchaba en silencio, sonriendo y asintiendo, admirando su entusiasmo y la forma en que sus ojos brillaban mientras hablaba de sus planes. Apenas podía meter una palabra, pero no le molestaba en absoluto. Disfrutaba viendo su felicidad y sueños. Después de una hora de contar historias sin interrupciones, María de repente se dio cuenta de que había olvidado darle a Ricardo una oportunidad para decir algo. Se rió, un poco avergonzada, mirándolo. «Oh, Dios mío, me emocioné demasiado. Perdón por hablar tanto. Es tu turno». Y,
¿Qué hay de ti, Ricardo? ¿Qué hay de nuevo? Finalmente, le dio la oportunidad de hablar. Ricardo sonrió, entendiendo su emoción y alegría. Estoy bien, gracias. Por cierto, uno de mis colegas me contó algunas noticias sobre Natalia. Recientemente, presentó una demanda contra su esposo por cargos de fraude. Actualmente, él está huyendo, compartió. Bueno, se lo merece, exclamó María, con voz decidida. Después de todo lo que ha hecho, es lo justo. Ricardo la miró sorprendido. Su mirada estaba llena de curiosidad y asombro leve. ¿Sabes, María? Nunca pensé que una chica tan dulce pudiera ser tan implacable, dijo sonriendo. María se rió en respuesta. Oh, Ricardo, no soy implacable. Solo creo en la justicia, respondió, con sus ojos brillando de risa. Una vez más, María se sentó junto a Ricardo en su coche, llena de anticipación. Él había dicho que la noche sería especial, pero no había revelado ningún detalle. Cuando llegaron, fueron recibidos por un sitio impresionante, un lugar aislado con vistas a un lago rodeado de colinas verdes. Ricardo ayudó a María a salir del coche y se dirigieron a la mesa ya preparada bajo el cielo abierto. Se sentaron y Ricardo tomó sus manos entre las suyas. Respiró hondo como si se estuviera preparando para algo importante. María, no nos conocemos desde hace mucho, y tal vez me esté apresurando, comenzó, con la voz temblorosa de emoción. Pero quiero que seas mi esposa. Desde el primer día que te vi, lo supe. Lágrimas de sorpresa y alegría se acumularon en los ojos de María. Lo miró a los ojos, viendo sinceridad y amor en ellos. Sí, Ricardo, acepto, susurró, y se abrazaron, seguido de un beso largo y tierno. Varios meses después, tras ganar todas sus demandas, María y Ricardo fueron a la casa de Natalia. En el patio, Natalia estaba sentada en una silla cómoda, disfrutando de la tranquilidad de su hogar. Hola, Natalia, exclamó María mientras se acercaban. Hola, ¿cómo están?, preguntó Natalia alegremente. María preguntó por Lucía, a lo que Natalia respondió que la niña estaba dormida y les pidió que no hicieran ruido. Está descansando. Tendrás más tiempo para jugar cuando despierte. Natalia sonrió. La conversación giró hacia la vida y los planes. Ricardo anunció que estaban planeando una boda. María mencionó que Natalia estaba invitada como invitada de honor. Ricardo dijo, estaría encantada de ir. Natalia estuvo de acuerdo, sonriendo. María mencionó que después de renovar el nuevo apartamento y la boda, tras la luna de miel, podría volver a sus deberes de niñera si Natalia lo deseaba. No, María, dijo Natalia levantando una copa. Ahora que no tengo problemas, cuidaré de mi hija yo misma. Intentaré ser una buena madre. Y tú tampoco deberías tardar mucho. Deberías convertirte en madre lo antes posible, añadió, guiñándole un ojo a Ricardo, quien se atragantó con su té ante la propuesta inesperada. María se rió a carcajadas por su reacción, lo abrazó y le dio un firme beso en la mejilla. Toda la compañía disfrutó de la tranquilidad y la calma del nuevo día.